onedemand.com.ar. Niño nuevo, juguemos tu juego, con tu sabiduría crearemos ese mundo que nos cambia. Auspicia este programa Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar. Crearemos ese mundo que nos cambiará. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá en un lunes más en la tarde de Mantra. Bueno, después de un tiempo de vacaciones, si queremos decirlo, bueno, estamos acá con todo nuevamente, trayendo herramientas, instrumentos para acompañar a los niños, ¿sí? En el programa de hoy, me acompañan Ayelén. ¿Cómo estás, Aye? Bien, gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Y Sergio Maestri. Hola, Patri, ¿cómo estás? Un colaborador. Hola, Aye. Hola. Que Sergio nos vendrá a acompañar también en algunos programas. Con Sergio, que estuvo como invitado en un programa el año pasado como escritor. Es cierto. También, Sergio me acompaña en escribir ideas, algunos conceptos que en breve lo transformaremos en un libro. ¿Es así? Sí, es exacto. Esperemos que así sea. Sí, así va a ser. Bueno, estamos en el inicio del mes de marzo. Como ustedes saben, yo trabajo durante todo el año con niños. Me ha tocado leer y escuchar los inicios de las clases en diferentes niveles, en el jardín y en las escuelas primarias. Y he leído y he escuchado muchas apreciaciones, tanto de docentes como de diferentes profesionales. Y como siempre, hago un llamado a la solidaridad para que nuestros niños sean más felices. He escuchado, por ejemplo, que a mediados de febrero algunos niños han tenido que ir a conocer a la psicopedagoga que los va a acompañar durante el año, que han tenido que ir a conocer a su maestra integradora y demás. Más allá de que obviamente que en algunos casos es necesario este tipo de acompañamientos, por ahí yo siempre soy muy cuidadosa en las formas, ¿sí? En las formas de relación. Y en este pedido, ¿no? Por ahí que estamos todos los docentes muy atentos al cambio del sistema educativo, yo siempre digo que al sistema educativo lo hacemos las personas. Entonces, por ahí, para acompañar a estos niños que van teniendo esta dificultad, si la queremos llamar de alguna manera, por ahí poder cambiar y que sean los profesionales que se acerquen a los contextos de los nenes y que puedan ir viéndolos en relación a otras situaciones que no sean las del aula, también van a permitir un acompañamiento que yo siento que puede ser un poquito más eficiente para los niños, no para los adultos, sino para ellos. Así que eso lo dejo así como para ir viendo para futuras situaciones, ¿sí? Cuando terminé este año mi ciclo en la colonia de vacaciones, una de las cosas que transmití a las familias es que, tratemos de, yo lo llamé, dejemos tranquilos a los niños en este sentido, ¿sí? Que haya otras formas y otras posibilidades que tengan los docentes de llegar a conocer al niño. Por ejemplo, en estas charlas que hemos tenido en este tiempo con Sergio, por ejemplo, no hay gente que se acerque, obviamente, y escuelas que llamen, por ejemplo, a gente que sepa de constelaciones familiares, ¿sí? ¿Qué información puede darle una persona que tenga formación en constelaciones familiares? Por ejemplo, permitirle al docente ver el sistema familiar en el que el niño está apoyado, y no hay otra forma que no sea conocer en la profundidad al niño, que es conocer de dónde viene y cómo es su sistema. No sé qué opinas, Sergio. Bueno, sí, en realidad creo que hace muchos años que el sistema educativo requiere de algunas modificaciones. Sí.
y sobre todo, y últimamente que hemos estado hablando tanto del tema de las emociones, Sí. y que es uno de los proyectos que tenemos en conjunto, Ujú. qué importante sería que muchas nuevas habilidades de los chicos, relacionadas sobre todo con sus sentimientos y con sus emociones, pudieran canalizarlos en algunas materias, Sí. para llamarlo de algún modo, ¿no? Sí. El sistema es tan estructurado, Ujú. educativo, Sí. y a veces tengo la sensación de que es necesario de que los chicos puedan estudiar con una visión que tenga más que ver con su cuestión interna, íntima y emocional, que con cuestiones simplemente del aprendizaje de conceptos. Tal cual, ¿sí? tal cual. Creo que es un poco la sintonía de la que venimos hablando hace Sí, tiempo. totalmente. Y lo que yo propongo con esto, que es una de las formas de conocer un poquito más al niño, hubo diferentes profesionales que traían diferentes herramientas que todas son válidas y lógicas, pero es muy importante posicionarse frente al niño sabiendo de su sistema familiar, ¿sí? Exactamente, sí. Sabiendo cómo es el origen de la familia, cómo son sus... Y conociendo su mundo interno. bueno, sí, eso es importante, pero el resultado del mundo interno muchas veces lo da lo que el sistema te transmite. Exacto. Y que no hace falta que, como recién hablábamos, que sea explícito, simplemente está implícito en los actos de los papás, ¿sí? Sí, de los que los tal cual. nenes van aprendiendo. Entonces, bueno, poder ir hasta que se produzca ese gran cambio del sistema educativo, los que hacemos el sistema, en este caso en el aula los docentes y en las casas los papás, podemos ir haciendo algunos cambios para que los niños realmente se sientan felices. Sí, porque evidentemente la educación arranca por casa, ¿no? Tal cual, es así, es la principal escuela es la casa. Y bueno, y estos niños, más allá de que yo considere que esto puede ser viable y es posible, yo en cierta forma lo ejercito en mi jardín, haciendo teniendo otra mirada y otra profundidad en lo que es el núcleo familiar, para conocer más a los niños. A la vez siento que, así como dice el tema musical de Niño Nuevo, que estos niños nuevos provocan, vienen con una fuerza, y esta sabiduría hace sacudir un poquito a la casa, hace sacudir un poquito el aula, y eso está buenísimo. Sistema. Y el sistema, ese sistema en la canción habla de gente adormecida. En realidad no es que estamos dormidos, estamos anestesiados. Sí, sí, entonces sí. O dormidos a nuevas realidades, claro, tal vez. Entonces está buenísimo que estos nenes vengan a movilizar y a desestructurar esto un poquito para ver si nos ponemos realmente en su sintonía, que es la única valedera. Sí. Y bueno, hay unas generaciones de padres que nos está costando, tal vez. Claro, hoy hablábamos, no es claro, una cosa es el tema de, porque también es muy sencillo hablar del aprendizaje y lo no logrado en el aula y demás, pero el aprendizaje es muy amplio, y todo lo que tiene que ver con los llamados límites con los que yo estoy en desacuerdo, sí, a mí me gusta hablar de contextos donde los niños se deben mover, sí, y estos los delimitan los papás, sobre todo claro. En la primera etapa, desde el momento de la concepción. Yo creo que se les delimita ya el concepto, el contexto al niño. Entonces, muchas veces los aprendizajes en el aula tienen déficit, según la mirada de los docentes, porque los contextos no están bien delineados, ¿sí? Sin duda. Entonces, a los niños les cuestan ubicarse. Ya de por sí los niños nuevos vienen con una impronta autodidacta y de un saber que realmente hay que tenerlo en cuenta. Entonces, imaginémonos un niño que tiene poco delimitado el contexto por dónde están sus límites y de dónde moverse.
que encima la forma en la que los docentes le hacen arribar al aprendizaje es del estilo, es de esta forma y no hay otra. Entonces hay una forma de revelarse a esa que en diferentes formas los niños se van poniendo y aparecen estos famosos problemas de aprendizaje, que no son tales, ¿sí? Entonces, bueno, en todo esto estamos involucrados los padres y los docentes. Los padres por esta ignorancia que obviamente tenemos de no saber ser papás, que es algo que es muy real, lo pude experimentar, creo que vos también, y lo escucho permanentemente de las familias. Totalmente. Y después, por el otro lado, los docentes, esta misma ignorancia la podríamos llevar desde el punto de vista de la inflexibilidad de no poder salirme del manual, ¿sí? Entonces, allí, en el medio de todo esto, están los niños, ¿sí? Bueno, hay muchos por ahí, muchos matices y muchas aristas dentro de lo que se llama el aprendizaje. Hoy vos dijiste algo que nos estamos enfocando en el tema de las emociones, si es verdad. Y en particular, bueno, en el programa de hoy, como probablemente en próximos durante este mes, nos vamos a detener frente a un tema que es la frustración, ¿sí? La frustración dentro del ámbito emocional, ¿sí? En lo personal, a mí me pone muy contenta, como hoy decía, que se hable cada vez más de las emociones, ¿sí? Y que también haya muchos profesionales y muchos terapeutas que se enfoquen en el tema de la frustración como una temática importante. El tema será cómo es el enfoque, ¿sí? Claro, sí. A mí, en lo que venimos trabajando, está el enfoque desde la autoasistencia psicológica, donde nos posicionamos frente a las emociones, ¿sí? Como aprendices, en el sentido de cómo las emociones van reaccionando, y yo como aprendiz me voy posicionando para que mi forma de reaccionar ante la emoción sea cada vez más funcional, ¿sí? Una vez va a salir de una manera, cuando yo me di cuenta de que esto no me está haciendo funcional con los vínculos. Por ejemplo, soy exigente, sí, bueno, buenísimo. Entonces, este estado de exigencia puede que me traiga problemas a la hora de vincularme con mi hijo, con mis empleados, con mi jefe y mi pareja. Entonces, en la manera que yo me posicione frente a esta emoción como aprendiz, de ver cómo yo me voy a ir posicionando de una mejor manera para que esto sea funcional, es la forma en la que estamos enfocados para mirar el tema de la frustración y todas las emociones, ¿no? Sí. Hoy yo ponía un ejemplo que a Aye le resultó muy gracioso, de, bueno, cuando hablamos de cuando en las personas hablamos de la parte orgánica, ¿no? Pareciera como que la parte orgánica fuese superior a los otros sistemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos nuestro sistema, nuestra parte física, y supongamos nos referimos al hígado, no nos enojamos con el hígado cuando decimos, uy, ¿cómo reaccionó el hígado ante? ¿Qué ejemplo pusiste vos? Sí, frente a la milanesa, frita que nos cayó mal. Exacto, ¿viste? Sí. Entonces, no nos enojamos con el hígado, o no nos enojamos con el estómago cuando, uy, otra vez duele el estómago, pero este estómago, ¿no? Con esto no. Pero cuando vamos a la parte de las emociones, sí nos enoja, sí, las reacciones. Entonces, como si fuese algo distinto. Y en realidad,
todo esto está dentro nuestro, ¿sí? Nuestro Sí. sistema emocional y nuestro sistema inmunológico, bueno, y todos los sistemas que tenemos. Está que, dentro nuestro, pero lamentablemente está contenido. claro, está contenido o está negado. Estuvo negado durante Sí, muchos años o- por un montón de preceptos. Claro, o mal juzgado, porque también, como yo dije antes, se habla de emociones, sí, bárbaro, pero hoy todavía se sigue hablando de que hay emociones positivas y negativas. Y Claro. en realidad, si vamos a decir que el hígado es negativo porque tengo pataletas, y la verdad es que voy Claro, a y es estar positivo complicada. cuando funciona Es bien. positivo, el corazón es positivo porque late perfecto. late, claro. Entonces el enojo es negativo porque reacciono mal, y la exigencia es positiva porque me hace llegar a las metas, ¿sí? En ese terreno, bueno, hay mucho para ver. La postura de la autoasistencia es que todas las emociones son válidas y todas tienen razón de ser. Lo que diferencia es cómo las expresamos. Claro. Y digamos, si vamos a hablar de expresión, ¿cuándo va a haber, por ejemplo, una persona tiene que expresar, comunicar algo, ¿sí? Según tu mirada, ¿cómo hace la persona para expresar funcionalmente lo que quiere expresar? ¿Qué necesita antes? ¿Qué necesita ¿Qué antes? necesitas vos si tenés que expresar algo, comunicar algo? Yo te digo, tenés que comunicar acerca de tal tema. ¿Qué vas a necesitar? Necesito una información sobre Exacto, eso. y conocerlo. Claro, conocerlo. ¿Y qué es lo que a sí. vos te pasa cuando tenés que transmitirlo? Claro. Bueno, entonces si yo digo, vas a conocer tu enojo, ¿qué te va a pasar? Cuanto más conozcas sobre tu forma de enojarte, mejor te vas a expresar. Claro. Y así con cada una de las emociones. Lo que pasa que, bueno, no hemos sido instrumentados de esa manera. No, hay que amigarse con las emociones. Exacto, sí, de alguna manera. mirarlas y poder decodificar qué es lo que nos están queriendo decir y para qué tienen razón de ser, porque Sí, sí. están. Son señales. Son señales. Que algo nos están diciendo. Exacto. Entonces, por un lado, si nos posicionamos en el rol, hoy vamos a referirnos al rol de los papás, ¿sí? Que en este sentido, la verdad es que los papás, por lo menos los que yo conozco, que son muchísimos, permanentemente están en la búsqueda de soluciones, ¿sí? Y eso es muy favorable. Esto es en resonancia de esas generaciones adormecidas. Bueno, no están dormidos, ¿sí? Necesitan información y, bueno, los que podamos dársela, Claro. vamos a acompañar. Entonces, volviendo al tema de una frustración, ¿qué vendría a ser una frustración? Y generalmente es tener es que aquello que vos deseas, querés, no se condice con tu realidad. Claro. O sea, hay una confrontación entre lo que pensaste, lo que imaginaste, lo que deseaste para una situación específica, y eso choca irremediablemente contra una realidad que a veces es cruda y es distinta de aquello lo que vos quisiste. Sí, o deseaste. algo se interpone y no pudiste Tal concretar cual. lo que vos Tal cual. querías, ¿sí? Y esa frustración que no tiene racionalidad lógica, no la No, tiene, en absoluto. no debe tenerla tampoco, se manifiesta, ¿sí? Entonces, cuando nos frustramos, ¿qué cosas nos pueden pasar? Podemos tener angustia, podemos tener miedo, Enojo. podemos tener enojo sobre todo. Ujú. Creo que el enojo es una de las De las más de las fáciles, reacciones claro. más habituales Claro. de la frustración. Sí, y después tienen efectos colaterales, como por ejemplo, La culpa. la culpa también, pero me frustré, y después esta frustración, como hay una exigencia grande tan de atrás, me transmite inseguridad. Entonces Claro, mejor también. no lo hago. Claro. Mejor no lo hago. Sí, te reprimís. O sea que, bueno, hay un abanico de emociones detrás de la frustración, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros partimos de la base de que como papás somos modelos permanentes de nuestros niños, cuanto mejor conozcamos
la forma en la que nosotros vamos a reaccionar, por ejemplo, ante la frustración. Solamente estamos estamos eligiendo una forma. Cuanto más yo me conozca y más me instrumente yo para frustrarme funcionalmente, y eso no quiere decir no enojarme, no sentir culpa. Es que es inevitable. Se puede sentir todo, el tema es poder hacer las descargas correspondientes de estas emociones de una manera que a mí me permita quedarme liviano de lo que yo sentí y bueno, y poder transmitir lo que me está pasando de una manera, ni tampoco como el otro día hablábamos, esta cosa de ser extremadamente positivista, ¿sí? No, es cierto. Simplemente poder ser realista de lo que yo esperaba sobre determinada situación, ¿sí? Que puede ser ante la vista del otro que yo esperaba más, que esperaba menos, que esperaba más o menos, es lo que yo esperaba. Y contra lo que yo espero, no hay nadie que me pueda decir que está bien o mal. No. ¿No? Absolutamente. Por lo menos así veo yo la realidad y está buenísimo poder transmitirlo de esa manera. Que lo que el otro espera es lo que esperaba. Y no hay vuelta con eso. Después vendrá la forma de transmitirlo y de buscar las propuestas propias, las que uno se propone a futuro para resolver esa situación, ya sea para que no vuelva a pasar lo mismo, pero que nunca sea perder el entusiasmo, la ilusión de lograrlo. No, sí. Porque eso es una forma disfuncional de resolver la situación. Entonces, bueno, volviendo al tema, nosotros como papás estamos posicionados frente a que sí, somos permanentemente modelo de nuestros hijos y de esa situación no nos podemos zafar, por más que vaya al colegio o al jardín. Es así, somos los padres los más importantes para los niños. Para bien o para mal. Para todo, es eso. Con sus partes funcionales y con sus partes disfuncionales. Exacto. También con un papá que el hígado le funcione bien, pero que el corazón le funcione con dificultades, con los riñones bien, con los huesos bien o mal y con las emociones de la misma manera. A mí me parece muy gráfico ese ejemplo como para que, porque es verdad, nosotros nos movemos pensando que el hígado está ubicado en este lugar, que cómo respiramos, no, el corazón está latiendo constantemente. Tal cual, hay una desconexión muy importante inclusive de nuestra parte física, ¿sí? Y bueno, entonces de las emociones es directamente casi la desconexión total. Absoluta. Y bueno, y toda esta corriente de educación emocional, por más que no sea, digamos, yo no veo la educación emocional, pero cuando yo pienso en el concepto de educación emocional, pareciera que yo me tengo que poner a ver cómo mejoro el enojo, cómo mejoro la exigencia. No, yo me paro desde el lugar de ver a las emociones, ¿sí? Viendo cómo reacciona cada una y viendo de qué manera yo puedo generar instrumentos en mí misma para que esta reacción sea lo más constructiva posible, para no martirizarme y para no empeorar la relación con el otro. Sacarle un provecho, de alguna manera. Exacto. Es más, de la frustración uno puede sacar enormes provechos, igual que de los errores. Nadie aprende más que de los errores y de las frustraciones. Sí. Así que, digamos, son necesarias. Totalmente. Aunque nos tropecemos 50.000 veces contra la misma piedra y suframos, porque sufrimos, porque la pasamos mal. Claro, el tema es eso. Uno puede sentir frustración y enojo y instrumentarse para que eso ya, cuando hay sufrimiento, por ahí ya pasa al área de los sentimientos y es como que es más profundo. Entonces, si uno se puede encontrar con el obstáculo y darle al obstáculo
la misma razón de ser que a mi deseo, que para algo aparece, ¿sí? Poder decir, bueno, listo, esto pasó, y no tomarlo como algo fatal, sino como, bueno, era realmente lo que tenía que pasar, ¿sí? Que es distinto a es lo que hay, como dice la gente ahora. Y los niños aprenden a escuchar esto también, lo hacen música y también empiezan a resolver las cosas de otra manera, ¿sí? Que de hecho los niños, sobre todo los nenes de, no sé si vos alguna vez escuchaste hablar con a un nene de, qué sé yo, de 4, 5, 6, 7 acerca de la muerte, que es una frustración muy grande para los adultos, la sabiduría que tienen los chicos para tomar e incluir la muerte. Creo que una vez hablando te conté una anécdota de mi sobrino, sí, frente a la muerte de su abuela. Sí. Cómo él la resolvió de una manera que ninguno de los adultos que estábamos ahí la pudimos resolver. Claro. Viste que generalmente se les oculta la cuestión de la muerte a los chicos, como que no se le quiere decir, y es algo tan natural y tan que lo van a vivir en su vida. Y cuando falleció mi suegra, en este caso, después de una enfermedad larga y bastante terrible, bueno, sus padres, o sea, mis cuñados, le dijeron que, bueno, que la abuela había muerto. Y él que preguntó, dijo, ¿pero ahora está mejor que antes? Sí, está mejor que antes. Ah, bueno, dijo. Y siguió jugando. O sea, naturalizó absolutamente algo que para todos los que estábamos ahí alrededor era dramático. Claro. Y para él fue algo tan natural que nos quedamos pasmados, en definitiva. ¿Es así? Es así, es así. Y en la medida, el otro día... sí, creo que también lo hablábamos con respecto a un video que, bueno, se está viralizando ahora acerca, que habla de la frustración, que está buenísimo que hable de la frustración. Con lo que yo no estoy de acuerdo es cuando este señor dice que los padres son responsables por empoderar demasiado a los hijos. ¿Sí? En esa parte yo no estoy de acuerdo, debatible. Porque claro, precisamente los papás, es así, venimos de generaciones tan desempoderadas, sí, es cierto, porque había una sola forma y si vos te apartabas de eso no existías, que es obligación de los papás empoderar a los hijos, ¿sí? Sí, sí. Ahora distinto es cuando creo que vos hace un rato hablabas de el que juega fútbol y que dale, que vas a ser campeón, que vas a ser campeón, que vas a ser campeón. Eso ya es otra cosa, porque yo estoy posicionando al niño en un lugar de la superación para ser campeón. Sí. Una cosa es la motivación. No realmente te empodero para que vos hagas esto, porque podés hacer todo lo que vos quieras, ¿sí? Ahora, claro. Este señor hablaba de que había un exceso de empoderamiento por parte de las madres porque decía que había niños que no eran buenos para el fútbol. Entonces ahí terminaba el fin de la evaluación. Claro. Entonces los chicos se frustraban. Claro. Pero les faltan otras partes. Primero, ¿quién puede decir qué es bueno o qué es malo? Y si yo voy a posicionar a mi hijo como me puedo posicionar yo, una cosa es ir a rendir un examen y otra cosa es ir a rendir el examen. Claro. Cuando vos vas a rendir el examen es tremendo. Cuando vos vas a rendir un examen, es un examen. Sí, sí. ¿Sí? Es un examen. Claro. Es eso. Entonces, esa es en la parte en la que yo no estoy de acuerdo, porque decía que las madres se empoderaban desde una postura muy positivista a los hijos y los chicos después lloraban frente al evaluador. Entonces, bueno, por ahí a mí me hubiese gustado escuchar al evaluador cómo los evaluaba, claro. Porque hay millones de formas de poder transmitir. Mirá, a lo mejor
hay otro deporte u otro estilo de juego o demás en el que vos te sientas cómodo. Sí, u otra actividad que no necesariamente debe ser el fútbol. En esta escuela no, tantas formas a cargar, porque decía como que las madres le tienen que decir un poquito más la realidad a los chicos, y eso es realmente tremendo desde mi perspectiva, ¿sí? Pero bueno, Van a terminar llorando enfrente de la madre en vez del evaluador. claro, Horrible. sí, la verdad que sí. Entonces, eso, de todo lo que yo valoro mucho es que se hable de la frustración, que está muy bueno que los niños se frustren, pero no hace falta salir a frustrarse en la calle. Hay que frustrarse en casa, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, por un lado, está el adulto, digamos, los adultos tenemos que saber que sería algo así, que promover la frustración es casi tan importante como que aprendan a leer. ¿Mm? Entonces, si yo lo tomo, o leer o escribir o saber los números. Entonces, si yo lo tomo con esa responsabilidad, realmente, ¿qué es lo que tengo que hacer como adulto? Estar muy atento y poner situaciones para que mi hijo se frustre. Sí, sí. Poquito, ¿sí? Bueno, eso sería una situación ideal, la que yo estoy planteando. O sea, hacer todo lo contrario de lo que muchas generaciones de padres venimos haciendo en los últimos tiempos. Tal que es cual. tratar de evitar que nuestros hijos se frustren. Claro, porque nos frustramos tanto ponerles nosotros. los almohadones alrededor para Claro, que no se golpeen. para que no se golpeen. Y resulta que en algún momento van a tener que Tal hacerse cual. a la vida solos. Claro. Ser independientes y no van a tener las herramientas que necesitan para salir Exacto, adelante. Exacto, porque un niño que desde chiquitito, y no tiene que ver con la cultura del esfuerzo y que te tiene que doler, no, yo estoy pero totalmente alejada de eso, simplemente que no todo es ya y no hay solamente una forma de resolver las cosas. Sí, sí, ¿no? sin duda. Es muy Sin duda. sencillito y Claro, chiquitito. Tampoco el extremo. Claro. ¿sí? Yo conocí un padre que hasta lo presencié. La hija le hizo un regalo, le armó un regalo, como un autito con rollos de papel higiénico. Y cuando se lo fue a dar, él le dijo, hija, esto está horrible. Vos podés hacer algo mucho mejor que esto. Ah, Entonces nos lo contó y bueno, mi mamá la verdad que no lo podía creer porque jamás se le hubiera ocurrido decirnos algo así. A mi amigo, a mi hermana siempre encuentra algo positivo en lo que hacemos. Pero la persona lo redefendió eso, como que decía que su hija, bueno, tenía que aprender, que A ella superarse. que podía dar más. Claro. Y después nos contó que el remate de la historia fue que la nena hizo otro autito, imagínate, mucho más grande, mucho mejor pegado, mucho mejor terminado, y él quedó satisfecho Claro. con el autito que había hecho la hija y le dijo, ¿viste que al final sí podías más? claro. Pero la nena quedó re triste porque le dijo que lo que Hermosa. le había salido Claro. primero y con el sentimiento le dijo que estaba horrible. Claro, ese es el famoso exigente que cree que y se siente orgulloso de que ves que con exigencia se logra la excelencia, Claro, pero es a cualquier precio. Pero eso no salió de ella. Es ella, a cualquier precio, al precio de las emociones de esta Sí, nena lo que y que estuvimos hablando hoy siempre, un poquito. claro, y que siempre primero va a buscar la perfección y cuando no logre la perfección, si no se frustra ella se lo va a decir el padre, ¿no? No tiene por dónde zafarse y después pobre un nivel de perfeccionismo que no le va a permitir poder disfrutar de No, para nada. nada. Pero No, es eso que en algún momento se va a dar cuenta de que la perfección no existe, primero y principal. sí, Que hay, digamos, un proceso de perfeccionamiento que es lógico, natural y que a todos nos ayuda a crecer, pero que lo perfecto no existe. Entonces es algo absolutamente utópico e ideal. Claro. Y ahí se va a frustrar mucho más. Así que, bueno, imagínate esto, ¿no? Obviamente que atrás de este papá que dice esto, hubo un papá que estuvo maltratado por sus papás, porque no decís esas cosas porque se te ocurren, sino porque las viviste o por las escuchaste o las viviste en carne propia Sí, las y, te, tenés incorporadas. y te hicieron creer que esa es la manera, Claro. ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, lo que planteaba antes de que, bueno, todos los papás obviamente quieren lo
mejor para sus hijos, quieren que sean felices, eso estamos absolutamente todos de acuerdo. El tema es que cuando la sugerencia es déjalo que se frustre, a veces no hay tan buen resultado. Claro, sí. ¿Por qué? Porque atrás de la frustración de un niño hay tantas formas de manifestarse como niños hay. Una, que el año pasado la habíamos nombrado cuando tuvimos la comunicación con Susana Slain, y que realmente es para dedicarle 3 programas, es el adulto frente al llanto del niño. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, si yo para dejar que mi hijo se frustre lo tengo que dejar llorar, tendríamos que ver cuántos adultos disponibles hay, viendo que lo mejor que le puede pasar al niño no es dejarlo llorar 3 días, sino que llore un poco. Claro. ¿Mm? Y tomar al llanto como una expresión, y que atrás del llanto y de esa expresión no hay exclusivamente sufrimiento y angustia, como dicen. No necesariamente. A veces hay, a veces no. Entonces, cuando el niño fácilmente aprende esa forma de comunicarse, y que es, si yo lloro, me hace nupa, si yo hago esto, digamos, eso después, a la larga, se va cada vez magnificando más con otras conductas, duda, sí. no solamente con llanto. Sí, Si sí. yo hago esto, mi mamá hace tal cosa, ¿no? Bueno, entonces es muy bueno ubicarse frente al llanto, ¿sí? Y qué le pasa a la mamá, qué le pasa al papá, para poder acompañar esta etapa. ¿Qué nos pasa a los papás cuando yo estoy en desacuerdo también con la palabra, la etapa de los berrinches? La etapa de los berrinches famosos, los berrinches empiezan cuando el niño empieza a autoafirmarse. Entonces, cuando él comprende que ante determinadas situaciones genera una reacción en el un otro, mecanismo es pero utiliza. divino, claro. Sí. Entonces se autoafirma, y ¿qué va haciendo? Ese contexto que está delimitado por el adulto, ¿qué es lo que el niño va a querer hacer? Modificarlo. Y eso no quiere decir que el nene ni maneje, como dicen que los nenes son manejadores, bueno, no me sale. Manipuladores, calculadores. No, el niño es y va a ser eso, no va a ser otra cosa. Los que nos tenemos que ubicar en otro lugar somos los adultos para poder acompañar. Entonces, si yo ya sé que eso va a pasar, mi frustración va a ser menor. Y es más, tengo que estar preparado con recursos para poder acompañar eso y poder usar sustitutos que al niño lo complazcan, que calme esa ansiedad de querer transgredir o sobrepasar el límite, y que yo siga por el momento siendo quien delimite el contexto. Eso no quiere decir ser autoritario o el dueño de la cancha, no, Sí. simplemente el dueño de la cancha en el sentido de lo que va a ser lo que yo quiera, el dueño de la no, situación, en va a realidad. ser lo que el niño quiera, pero las condiciones por un tiempo largo de la vida las vamos a poner los adultos, porque somos responsables del niño, no hay otra vuelta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que les pasa a los papás ante estas situaciones y cómo actúan en consecuencia? Porque no podría ser que el papá sea un entrenador de frustración, pero ante el llanto, ay, no puedo, me puede, o le pongo el chupete, llora, pum, le pongo el chupete, llora, pum, le pongo el chupete, y no hay otra forma de proceder, porque es lo aprendido, es lo que lo complace, y no tengo otra forma de resolverlo, ¿sí? Por lo menos eso es lo que yo observo, lo que veo. No, lo dejo porque si no
hace un desastre. No, es un ratito hasta que se le pasa. Claro, pero es un placebo, porque en Y definitiva no resuelves claro, nada. No lo estamos acompañando. Pateás la pelota para adelante, Claro. el problema sigue estando. Claro, sí. Y después esa situación se transforma para los papás en una situación problemática cuando se traslada al aprendizaje. Yo me doy cuenta que mientras tanto en el jardín está todo bien. El tema es después cuando van al colegio, ¿sí? Y un sistema tan inflexible no les permite, no puede tener en cuenta que hoy que ese nene viene con un contexto muy amplio que le dejaron hacer exactamente todo lo que tenía ganas de hacer. Claro. Y no lo pueden, el Sí. sistema hoy no va No a lo ver permite. eso. Entonces tenemos los papás que encontrar un equilibrio, ¿sí? Para poder acompañar, porque como yo le digo a mi hijo, estamos en la Argentina, estamos acá en Buenos Aires, en el gobierno de la ciudad, vas a ese colegio. No va a cambiar la realidad del colegio hoy. Entonces, te doy las herramientas para que puedas medianamente adecuarte a eso, porque si no, no hay vuelta. Entonces, los papás, uno de los caminos que tenemos acompañando a los niños es eso. Igual, el tema de la frustración es igual para cualquier sistema, Sí. porque es un aprendizaje para la vida, realmente. Porque si este señor que nombraba Yelem se hubiese frustrado más de chiquito, ¿sí? Que seguramente se frustró mucho, nada más que no habrá tenido el lugar para recuperarse de la frustración era superar lo mal hecho. Entonces, si él hubiese tenido tiempo desde chiquito dedicado a eso, su exigencia lapidaria estaría mejor tratada para él, porque así como trata a la hija, se trata a él, no es solamente con la hija. Sí, sí, sí. El que trata de Es esa una manera cuestión de autoestima, ¿no? total También. y obvio Absoluta. y obviamente la autoestima de esa niña va a estar según la cara del padre, y eso es tremendo para cualquier persona. Sí, sí. Realmente. Así que después me gustaba hablar también de algo que hoy les comenté, de que, bueno, en este tema de dificultades en los contextos escolares, bueno, obviamente muchas familias desprovistas de instrumentos para acompañar a sus hijos ya se encuentran con las papas absolutamente quemadas y hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque puede repetir, porque la pueden expulsar del colegio, entonces, bueno, hay que resolverlo. Atrás de todo esto va el bienestar de la hija, por suerte, ¿no? Entonces, también, así como hay en circulación muchos videos sobre muchos temas vinculados a la educación, como papás a veces tenemos pocos recursos para decodificar y fácilmente tomamos recetas, y muchos terapeutas acompañan a los padres con los famosos tips. Ujú, sí. Entonces, los tips desde mi perspectiva no existen, porque hay tantos tips como personas, ¿sí? Entonces, yo compartía hoy con ustedes el caso de una niña que fue más que educada en un contexto de colchones y almohadones de espuma. Se encuentra con la realidad del colegio, donde esta forma, que seguramente esa niña de la que vos hablaste, cuando se expresa y se relaciona con los demás, es hiriente. Puede ser, sí, sí. Claro. ¿Por qué es hiriente? Porque está hecha de eso, pobre, no le queda otra, ¿sí? Que defenderse, que no está bien, pero no le queda otra. Cuando sos niño tenés menos recursos. Sí, sí. Entonces esta nena tenía eso, que hacía juicios
que realmente eran dolorosos a los oídos de los demás. Entonces, bueno, uno de los... es verdad lo que le dijo la terapeuta, ¿no? Lo que pasa que esta nena no sabe valorar nada. Claro, eso escuchado así en una charla de informal de café, yo te puedo decir, che, mira, Sergio, me parece que a tu hija le falta esto. Sí, sí. Bárbaro. ¿Y cómo bajás eso que yo te dije si vos realmente tomás lo que te dije a la acción? ¿Sí? Bueno, en este caso, como la terapeuta le dijo que le tenían que enseñar a valorar las cosas, ¿qué hizo la mamá? Se lo dijo. A los 8 años, tenía 7, todavía 8. Lo que pasa es que vos no sabés valorar las cosas. ¿Y quién instrumenta para la valoración? Sí, lógico. Los adultos, ¿sí? Entonces, en la medida... Que ¿sí? nunca aprendió a valorar, no lo puede aprender de golpe. No lo va a aprender, Ya no lo va a obviamente. aprender. Ni tampoco vamos a esperar, como yo hoy les decía, que un nene de 8 años diga, ay, qué suerte que mi mamá me hace la comida, me tiene la ropa limpia. No son Olvídate. apreciaciones que un Olvídate. niño de esa edad va a No. hacer. Ni siquiera la tenemos que esperar. El valor de lo que yo quiero que mi hijo valore, se lo digo yo y lo voy poniendo en palabras y en actos. Si yo quiero que valore la honestidad, tengo que ser honesta. Sí, sí. Si yo quiero que valore la verdad, no le tengo que mentir. Si yo quiero que valore el tener cosas, sí, que yo le diga, bueno, mira, Sí, de cuidar las cosas que cuidar, entonces estar atentos. Bueno, esta cosa de que ay, quiere que le compre, y bueno, y empezar a desmenuzar qué es lo que hay atrás. Entonces ahí sí dosificar, pero eso tenerlo presente desde el momento cero. El momento cero, sí. ¿Sí? De esa Sí, cosa no es de muy que difícil. vamos a probar 6 chupetes, vamos a probar este, vamos a probar. Bueno, eso es valorar, eso es enseñar a valorar las cosas. Una cosa es, te acompaño con este chupete a ver cómo va, y otra cosa es la prisa, dale, no importa, 12 chupetes, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, si yo, de como papá, voy acompañando todo esto de a poquito y con esta conciencia y siendo honesto conmigo mismo, cuando esa nena tenga 8 años, ¿sí?, va a tener otra valoración de lo que es la realidad, ¿sí? Seguro. A mí me pasó cuando Alexis tenía 15, un día me dijo, yo le voy a comprar algo, y le digo, ¿no te querés comprar esto también? No, ya por hoy es mucho, ¿sí? Y eso es un resultado. Sí, es cierto. Eso es un resultado. Que yo me quedé helada. Yo dije, qué bueno lo que me está diciendo. Sí, le digo, tenés razón. Aunque mañana se lo compre y es lo mismo. Pero el tema de decir, no, ya es mucho. Sí, o incluso a mí me pasa con mi hija, que no es muy demandante. No es una persona que te va a estar diciendo constantemente si necesito una pilcha, necesito esto, lo otro. Que te diga, la verdad no lo necesito. Claro. Llegado el momento, Claro. que estás en un shopping, estás en, qué sé yo, en un momento que le podrías comprar algo y te dice, la verdad no lo necesito. Claro, claro. Y eso, esa sabiduría que y vos eso decís, se aprende wow, desde total, la cuna. Tal cual. Es así. Eso es aprender a valorar. Sí, sí. Entonces, si yo te compro de a 20, y bueno, tiene como resultado eso. Y después esta nena que de una tiene que, según obviamente quien acompaña a la familia, aprender a valorar, y de esta forma. Sí, Entonces, sí. ¿sabes una cosa? Ahora no te llevo más al McDonald's. ¿Sabes una cosa? Ahora no te compro nada, porque vos no valorás, ¿sí? Entonces, responsabilizar la conducta del niño como si fuese de él y no algo generado Sí, sí, por sí. los adultos. Tal Así que cual. bueno, chicos, se nos fue el programa. Bueno. Yo la verdad es que lamento mucho esto, que vamos a tener que cerrar, Se pasó pero volando. vamos a seguir con estos temas. Muchos no nos van a querer escuchar, pero 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 algunos sí. es una realidad que realmente
nada, yo la escucho, la veo permanentemente y me encanta instrumentar en ese sentido. Así que bueno, esto que hablamos va a estar reflejado a futuro en el libro Sí, y sí. Además lo vamos a trasladar a talleres, ¿sí? Tenemos que Donde- ponernos las pilas con el libro. Tal ¿sí? cual. Darle tiempo. Eso es exigencia. Exigencia, Mucha Sergio. exigencia. Y dale. Nena, Siempre lo mismo. Vos podés hacer mejor. Claro, lo puedes hacer mejor. tal cual. Bueno, chicos, ¿se quieren despedir? Bueno, sí, muchas gracias por haberme invitado. Es un honor, un gusto compartir este momento con estas hermosas chicas. Ay, gracias. Inteligentes aparte, que es difícil encontrar ambos atributos, pero bueno, ellas los tienen. Así que bueno, muchas gracias. Angelita. Gracias. Muy lindo programa. Bueno, muy lindo programa, muchas gracias y bueno, nos seguimos escuchando. Un abrazo grande para todos. Nuestro juego, con tu sabiduría crearemos ese mundo que nos cambia. Auspició este programa Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar